Bueno, vale, entonces por lo que veo hay gente que no sabe nada de lo que es probabilidad. Vale, muy bien. Entonces, vamos a empezar desde cero. Y desde cero es desde los orígenes de la probabilidad. Probabilidad. Tema, ¿qué tema es? El 7, el 8, el 9. Hombre, no me fastidies que está fallando esto. A ver. Hay demasiada luz. Interfiere con esto. Y entonces, peontes, hay que hacer lo otro. Ay, hombre, ay. Ay, hombre, ay. Bueno, nada, tengo que cerrar y volver a abrir otra vez, ¿vale? Tengo que hacer lo que hace mi hermano. Pero como hay mucha luz, pues, si se quitase la luz, pues... A ver, entonces... Gerardo, dígame. Es que no me dejaba... Vale, no hay problema. Ya le quito después el negativo, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora estoy aquí con el aparatín este. Ay, hombre. Hay que tener recursos para todo. Para todo. A ver. Muy bien. Vale. Parece a mí que aunque queda recursos, como que es buen tiempo, voy a tener que pinchar esto de frente. Vale, entonces, así como los orígenes de la estadística son un poco más claros, un poquitín más claros, Miren ustedes, por favor, este aparato que no pase de los 700 y pico, ¿vale? Así como los orígenes de la estadística son un poquitín más claros, ahora tengo que girar esto, ¿no? Va bien, vale. Así como los orígenes de la estadística, ya dije, son un poco más claros, los orígenes de la probabilidad no son tan claros. Vaya, hombre, ahora estoy grabando. Sí. Y creo que está grabando todo, ¿no? Parece que está grabando toda la zona. Vale, perfecto, muy bien. Ya os digo, los orígenes de la probabilidad no son tan claros. Muchos creen, muchos les dan el mérito al caballero de Meray, que fue un noble que vivió contemporáneo de Fermat, de Pascal, de Descartes también, de Huygens, y que empezó a hacer preguntas a Pascal de cómo podía él ganar dinero en los juegos de azar haciendo cierto tipo de apuestas. Y eso, pues, le hizo esas preguntas a Pascal porque por aquel entonces la aristocracia francesa, que era un aristócrata, era un noble, el apostar y el jugar, pues estaba bien visto. Y entonces él, claro, nadie quería perder. Entonces él le fue con unas preguntas a Pascal de juegos de dados, de juegos de cartas, cuál sería su mejor apuesta para poder ganar, ¿no? Entonces Pascal, al parecer, la resolvió. Y algunos creen que es ahí donde surge el cálculo de las probabilidades. Pero estudios posteriores pues demostraron que tanto Jerónimo Cardano como Galileo Galilei, que habían estudiado los lanzamientos de 1 y 2 dados, los experimentos con lanzamientos de 1 y 2 dados. Y muchos establecen el origen de las probabilidades en los estudios de Galileo, que se descubrieron 50 años después de su muerte, o 60 años después de su muerte, y también los estudios que hizo Jerónimo Cardano en 1540 y algo, 1560, de los estudios también de lanzamientos de dados. Aquí estamos, el caballero de Meray, si no me falla la memoria, es posterior, de 1600, más o menos, 1600 y pico, ¿vale? Bueno, entonces, nosotros para empezar a hablar de probabilidades, de cálculo de probabilidades, de lo que es la ley de la probabilidad, etcétera, nosotros tenemos que distinguir entre dos tipos de experimentos. Vamos a poner aquí el tema 8, me parece que ya, tema 8, tema 9, probabilidad. Tenemos que distinguir entre lo que serían los experimentos aleatorios y los que son los experimentos puramente deterministas.
Los experimentos aleatorios, creo que si no me falla la memoria, los experimentos aleatorios son aquellos, vamos a diferenciar entre experimentos aleatorios. Uno sería la introducción, ¿vale? Una introducción histórica. En el punto 2, experimentos. Son aleatorios y deterministas. Los experimentos aleatorios son aquellos en los que yo no puedo predecir con certeza, yo no puedo saber con certeza cuál va a ser el resultado del experimento. Este tipo de experimentos no me dicen a mí cuál va a ser con certeza el resultado del experimento. Entonces dicen ustedes, claro, el típico día del lanzamiento de una moneda, ¿no? Honrada. Ahí puedo saber con certeza lo que va a salir cuando lanzo una moneda honrada. No puedo saber con certeza lo que va a salir. Cuando lanzo un dado cúbico, numerado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo no puedo saber con certeza lo que va a salir. Y experimentos deterministas son aquellos en los que yo, pues digo, vale, pues por ejemplo, dejo caer una moneda desde 5 metros de altura y mido el tiempo que tarda en caer la moneda, y entonces, aplicando una fórmula matemática, yo sé que el tiempo va a ser igual que raíz de 2GH, si no me falla la memoria. ¿Vale? Bien, esos son experimentos deterministas. Yo puedo saber con certeza lo que va a pasar y lo que va a salir en el experimento. ¿Vale? Hay un cierto error, que es el error de la medida y el error de los aparatos, pero se sabe con certeza lo que va a pasar. Sin embargo, cuando lanzo una moneda, no tengo ni idea lo que va a pasar. Puedo saber, dentro de un conjunto de posibles valores, que va a salir algo de ese conjunto de posibles valores, pero entonces ya tengo que matematizar lo que sería un experimento aleatorio. Y matematizar lo que es un experimento aleatorio es donde empieza a entrar en juego la probabilidad. O sea, yo tengo que estar en una estructura matemática que me permita a mí interpretar todos los fenómenos aleatorios. Entonces, para matematizar los experimentos aleatorios, punto 3, matematizo los experimentos aleatorios. Vale. Para poder matematizar los experimentos aleatorios, yo lo que tengo que hacer es basarme en una teoría que me permita a mí relacionar un experimento o el resultado de un experimento. El resultado de un experimento, que eso es lo que yo encuentro físicamente, yo si lanzo una moneda puedo tener cara, puedo tener cruz, no se da la posibilidad de canto, o si lanzo un dado puedo sacar el 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Yo eso tengo que abstraerlo en mi mente, tengo que pasarlo de forma abstracta a mi mente, ¿vale? Y para pasarlo de forma abstracta uso la teoría de conjuntos. De tal forma que todos los sucesos de un experimento, para mí, matemáticamente van a ser conjuntos. Ya tengo matematizado este proceso, que es un proceso que yo acabo de hacer ahora de forma rápida, es un proceso muy abstracto, que se establece matemáticamente. Esto se llama el teorema de Stoner, si no me fue la memoria, y es muy formal, Esto es muy formal. Hacer esto llevó muchos años hacerlo, muchos años. Esto lo acabo de hacer yo ahora en 2 minutos, esto llevó muchos años hacerlo,
y muchos años hacer esta abstracción, ¿vale? Bien, entonces, nosotros cuando tratemos con sucesos, para nosotros van a ser conjuntos. Yo matemáticamente hago yo físicamente hago un experimento y lo meto en mi cabeza como si fuese un conjunto, ¿vale? O sea, yo tengo que pensar en sucesos, en experimentos, etcétera, etcétera, desde un punto de vista de la teoría de conjuntos. Por lo tanto, vuelve a aparecer otra vez la teoría de conjuntos. Vuelve a aparecer otra vez la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos de George Cantor es fundamental, no solamente para las funciones, sino también para la teoría de la probabilidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como nos aparecen los conjuntos, estoy partiendo de cero, como si no se supiese absolutamente nada. Como si no se supiese absolutamente nada. Entonces, definimos lo que es un conjunto. Definición de conjunto. 3.1. Definición de conjunto. Vale. Un conjunto, no lo voy a escribir, lo escuchan ustedes todas las veces que lo necesiten en el vídeo. Un conjunto es la reunión de elementos. Vale. Entonces, los conjuntos, como ya vimos, se pueden expresar por letras mayúsculas y podrían ponerse por extensión o por comprensión, ¿vale? Por extensión es nombrarlos todos, por ejemplo, A, E, I, O y U, son las vocales del abecedario, o también puedo dar una propiedad de ellos, que sería las vocales del abecedario. No, cuando los pongo todos es extensión y cuando doy una propiedad de ellos, comprensión. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es, si consideramos el 0, o si no lo consideramos, dependiendo, podemos empezar en el 1, en el 2, en el 3, pum, 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 así hasta infinito. Eso sería dar el conjunto de los números naturales por extensión. Y si los doy por comprensión, doy una propiedad de ellos. Y la propiedad de ellos es que son los n, tal que n más 1 pertenece al conjunto, ¿vale? O sea, todos los números que tienen su siguiente. Empezando en el 1, empezando en el 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa sería la de abajo esta sería por comprensión y esta de aquí sería por extensión. Como son infinitos números, pues evidentemente pongo puntos sucesivos indicando que va hasta infinito, ¿vale? Bien, y ahora aquí aparece el concepto de elemento. Los elementos, definición de elemento. La definición de elemento es toda entidad matemática que pertenece a un conjunto. Vale, y aquí cuando empezamos lo de la teoría de funciones, ¿me siguen en casa? ¿Todos? Sí. Vale. Sí. Muy bien, perfecto. Y entonces aquí cuando hablamos de la teoría de funciones, si no me falla la memoria, hablamos de que hay aquí una definición circular, que es que conjunto lo defino en función de elemento y elemento lo defino en función de conjunto. Eso, matemáticos como Hilbert, como Russell, como muchos más, les aborrecía esas ideas. Y entonces, para evitar esas definiciones circulares, de que una definición se basa en otra definición, y la segunda se vuelve a basar en la primera, eso desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista del formalismo de la matemática, no es tan bien visto, y entonces se establece la teoría axiomática de conjuntos, que yo no voy a dar, la teoría axiomática de conjuntos, y todo lo que vaya apareciendo en los conjuntos lo voy a dar como si fuesen definiciones, pero que mucho de esto son axiomas, ¿vale? Muchas de las definiciones que yo voy a dar ahora son axiomas que se aceptan y punto. Vale, yo las voy a dar como definiciones. Las voy a dar como definiciones porque desde el punto de vista intuitivo y pedagógico puede ser interesante. Bueno, por lo tanto, ya tengo conjuntos y ya tengo elementos. Vale. Y ahora con un conjunto y con un elemento, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos de tiempo. 10:35, ¿a qué hora suena esto? Hay 55, vale. Entonces, yo con los conjuntos puedo decir que un elemento pertenece a un conjunto y que un elemento B no pertenece al conjunto A, ¿de acuerdo? El símbolo pertenece y el símbolo no pertenece. Muy bien. Con los conjuntos puedo hacer operaciones. 3.3, operaciones.
Operaciones entre conjuntos. Bueno, entonces, la primera de todas es que si tengo un conjunto, otra manera de representar los conjuntos, lo vimos en la teoría también de funciones, era representarlos como una especie de saquito donde metía los elementos, y lo llamamos diagramas de Venn, ¿de acuerdo? Esta era otra forma de representar los conjuntos también, como forma de bolsitas que para nosotros eran diagramas de Venn. Y si yo tengo un conjunto, por ejemplo, A, el conjunto A es el conjunto 1, 2, 3, ¿vale? Y tengo el conjunto B, que es el conjunto 1, 2, 3, 4 y 5. Y si lo represento como un saquín, yo ahí tengo el 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo un conjunto que está dentro de otro, ¿no? ¿Vale? Un conjunto que está dentro de otro se dice que es un subconjunto. Por lo tanto, yo puedo decir que A está contenido en B, ¿vale? Bueno, hay veces que se pone la desigualdad estricta, ¿vale? Entonces, bueno, aquí yo voy a ponerlo así de momento, ¿vale? Yo voy a ponerlo así de momento. Bien, y A está contenido B cuando todo X de A, para todo X, esto significa para todo X que está en A, X también está en B, ¿vale? Sin embargo, si por ejemplo cogéis el 5 está en B, pero el 5 no está en A, ¿vale? Por lo tanto digo que A está contenido en B, pero B no está contenido en A, ¿de acuerdo? Digamos que B es más grande, por así decir, ¿vale? Tiene más elementos. Esta es la primera operación que podemos establecer en teoría de conjuntos. Otra operación también muy importante que podemos establecer en teoría de conjuntos, vamos a establecer la unión de conjuntos, ¿vale? Vamos a establecer un conjunto, vamos a definir lo que es el conjunto universal. 3.3, el conjunto universal. El conjunto universal. El conjunto universal se suele representar como un rectangulín, ¿vale? Este es un conjunto que se suele representar así por un rectangulín, y aquí dentro de este conjunto están todos los conjuntos que podáis imaginar, ¿vale? Es el conjunto de todos los conjuntos, ¿vale? Están ahí dentro. Matemáticamente puede parecer un poco abstracto, pero, por ejemplo, dentro del conjunto universal estarían los conjuntos de alumnas de esta clase, los conjuntos de alumnos de esta clase, los conjuntos de alumnos que llevan o que usan lentes en esta clase, los conjuntos de alumnos que tienen mascarillas azules en esta clase, los conjuntos de alumnos que están sentados atendiendo para mí, los conjuntos de alumnos que... todo o conjuntos, estoy hablando de conjuntos de alumnos, como podría hablar de conjuntos de mesas o de sillas, o de libretas o de bolígrafos, o de mascarillas o de playeros, o lo que sea, ¿no? Todos esos están dentro de ese conjunto que vamos a llamar el conjunto universal, ¿vale? Conjunto de la gente que usa Linux, que usa sistemas propietarios, etc, etc. Conjunto de los que usamos las nuevas tecnologías. Todos están dentro de ese conjunto universal, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿por qué es interesante este conjunto universal? Porque hay un conjunto, vamos a definirlo, 3.4, que sería el complementario. Conjunto complementario. Complementario de... Conjunto complementario, vale. Se suele representar así, por A sub C, ¿vale? Aunque en algunos textos podéis verlo así también, ¿vale? O también podéis verlo, si este es el conjunto universal, ponéis el conjunto universal menos el propio conjunto, ¿vale? Se suele representar de estas formas. Yo lo pondré así, con una A, con una C arriba. Y entonces, el conjunto complementario de uno dado, si aquí tengo el conjunto universal y aquí tengo el conjunto A, esto de aquí es A. Todo lo que no esté en A es el complementario, o sea, todo esto de aquí es el complementario del conjunto, o sea, que si X no pertenece a A, X está en el complementario de A, o sea, X estaría por ahí, ¿lo ven? En cualquier sitio de la zona amarilla. Y si la Y, que la tengo ahí, si esto es el Y,
Si el I pertenece a A, entonces el I, bueno, podemos poner entonces, entonces el I no está en el complementario de A. ¿De acuerdo? Perdón. No está en el complementario de A, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen todos? ¿Sí o no? Vale. Dos operaciones muy importantes, fundamentales, aparte de esta, de la complementación, que puedo hacer con los conjuntos, es la unión y la intersección. Vamos a establecer la unión y la intersección. 3.4, 3.5 me parece. Unión. Unión de conjuntos. Unión de conjuntos. Después ya... Ahora estamos matematizando la probabilidad. Por lo tanto, estamos matematizando los sucesos. Estamos matematizando los resultados de los experimentos aleatorios. ¿Vale? Entonces, si yo tengo dos conjuntos A y B, A igual a 1, 2, 3, 4, y el B, conjuntos 1, 2, 5 y 6, la unión de los conjuntos A y B, A unión con B, son los que están en A o en B. O sea, son los X tales que X pertenece a A o X pertenece a B. ¿Qué quiere decir esto? Están en uno o en otro. Por lo tanto, según lo que acabo de decir yo ahora, ustedes dirían, ¿el 1 está en A o en B? ¿El 1 está en A o en B? Que esté en A o en B quiere decir que está al menos en uno de los dos. ¿Está al menos en uno de los dos? Sí, lo cojo. ¿El 2 está en A o en B? Sí, lo cojo. ¿El 3 está en A o en B? Sí, está en A. Tiene que estar como mínimo en 1. Lo cojo. ¿El 4? ¿El 5? ¿Y el 6? Vale. Esa sería la unión de dos conjuntos. ¿De acuerdo? La unión de dos conjuntos son aquellos elementos que están en uno o en otro. Pero como mínimo tienen que estar en uno de los dos. ¿Vale? Si están en los dos, lo cojo una vez. Porque ya saben ustedes que no se pueden repetir los elementos de un conjunto. ¿Vale? Eso lo vimos cuando vimos la teoría de funciones. Vale. Hay otra propiedad muy importante que se llama la intersección de conjuntos. 3.6. Intersección de conjuntos. Intersección de conjuntos. Muy bien. La intersección de conjuntos son dados dos conjuntos. Voy a poner el de antes. El 1, el 2, el 3 y el 4 creo que era, me parece. Y aquí el B era el 1. ¿Cuál más era? El 2, el 5 y el 6. 1, 2, 5 y 6, sí. 1, 2, 5 y 6. La intersección se pone así. Son los X tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Ven ustedes que aquí hay una diferencia muy notable. Tienen que estar en los dos simultáneamente. Tienen que estar en los dos simultáneamente. ¿Vale? Muy bien. Si están en los dos simultáneamente, en mi ejemplo sería: ¿el 1 está en los dos? Sí. ¿El 2 está en los dos? Sí. ¿Hay alguno más que esté en los dos? No. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen todos? Vale. Puede ocurrir que la intersección de un conjunto un poco especial, que lo voy a definir ahora. Lo voy a definir, pero realmente es un axioma, ¿de acuerdo? Voy a definir lo que sería el conjunto vacío. Vacío. El conjunto vacío o el conjunto que no tiene ningún elemento, ¿de acuerdo? El conjunto vacío, el conjunto que no tiene ningún elemento, se representa por la letra phi, ¿vale? Un circulín tachado. Muy bien. Es el conjunto que no tiene elementos. Y lo representan de esta manera. El conjunto vacío es aquel que no tiene elementos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo!
Si este conjunto no tiene elementos, quiere decir que tiene de cardinal 0, que hablamos en su día de lo que era el cardinal. El cardinal es el número de elementos que tiene un conjunto. El cardinal es el número de elementos que tiene un conjunto. Por lo tanto, el cardinal de este conjunto de aquí es 2, porque tiene 2 elementos. El cardinal de este de aquí es 4, porque tiene 4 elementos. El cardinal de B es 4, porque tiene 4 elementos, ¿vale? Y el cardinal, por ejemplo, de A unión B es 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿vale? ¿De acuerdo? El cardinal del conjunto de los números naturales se llama así. El cardinal del conjunto de los números naturales sería infinito, pero tiene un nombre especial, se llama Aleph Not, una cosa así, ¿vale? Y el cardinal de un intervalo, el cardinal, por ejemplo, de intervalo 0, 1, esto tiene un nombre, se llama C, que es el cardinal del infinito. Estos son definiciones matemáticas que estableció George Cantor y que se pueden... No son definiciones, son resultados matemáticos, resultados topológicos que descubrió George Cantor, ¿de acuerdo? Porque George Cantor se dio cuenta que había distintas formas de infinito, ¿vale? Había distintas formas de infinitos. Y entonces lo estableció de esta manera. Bueno, por lo tanto, el cardinal del conjunto vacío es 0. El cardinal del conjunto vacío, esto es 0. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente representa el vacío así. Y no es correcto. Esto es un conjunto, eso que acabo de poner ahí, es un conjunto que tiene como un elemento el conjunto vacío. Vean ustedes que este conjunto que acabo de poner yo ahora en azul tiene un elemento que es el conjunto vacío. Por lo tanto, no puede ser el vacío, porque tiene un elemento que es el conjunto vacío. Y mucha gente lo pone así y no es correcto, porque de hecho, esta fue la forma en la que George Cantor introdujo el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales los introdujo Cantor contando varias veces el conjunto vacío dentro de un conjunto. Y esto lo estableció como el 1. Y a esto lo estableció, este es un conjunto que tiene el vacío con el vacío. Y tiene 2 elementos. Este es un conjunto que tiene el vacío con el vacío y con el vacío. Y que tiene 3 elementos. Y así fue construyendo de esta manera los números naturales, George Cantor. ¿Vale? Esto se llama la teoría constructiva de los números naturales. Esto lo cuento porque para que vea la importancia que tiene de representar las cosas, ¿no? Y por supuesto, esto lo identificó como el 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, el cardinal, mejor dicho, el cardinal. Bien. Entonces, ya introducimos el conjunto vacío, que es un conjunto que no tiene elementos. Bueno, pues dicho esto, vamos a ir al 3.7 y vamos a ver qué son conjuntos disjuntos. Los conjuntos disjuntos son aquellos cuya intersección es el conjunto vacío. Por ejemplo, vamos a poner un diagrama de Venn para que vean ustedes claramente lo que es cada cosa. Bien, entonces, aquí tengo este dibujín, vale, y ahora voy a copiar y pegar, copio y pego, vale, muy bien. Entonces, aquí vengo y digo, esto de ahí, esto es A, esto es B, eso es A y eso es B. Muy bien. La intersección, quiero que todo el mundo tenga claro que es esto amarillo. ¿Lo ven todos? Esa sería la intersección. Vale. En la derecha, vamos a nombrar a esto 1 y a esto 2. Evidentemente en 2 la intersección es el vacío, ¿no? No hay nada. Por lo tanto, la intersección de A y B es vacía. En la derecha tengo conjuntos disjuntos. Bien, sigo. Quiero que vean todos que esto que voy a poner ahora es la unión.
¿Ven ustedes que todo eso es la unión? ¿Sí o no? Y en la izquierda, perdón, y en la derecha la unión sería esto. Esto con esto. ¿Sí o no? Vale, sigo. Voy a hacer más cosas, ¿eh? Voy a analizar el complemento de A. El complemento de A en la derecha es todo esto. ¿Lo ven todos? A complementario serían todos los que no están en A. ¿Lo vieron todos? Vale. El complemento de A en la izquierda es esto de aquí. ¿Lo ven, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ven que hay una parte de B que no está. ¿Lo ven todos? Que hay una parte de B que no está. O sea, que el que haya una intersección de dos conjuntos o que no la haya puede afectarme directamente en lo que es el complementario del conjunto. ¿Vale? A la derecha, todo B está dentro del complementario de A. Pero a la izquierda hay una parte de B, que es justamente la de la intersección, que no está en el complemento de A. ¿Lo ven todos? ¿Sí o no? Vale. Aquí voy a haceros el complementario de la unión. La unión era lo verde. Pues el complementario de la unión es lo que queda blanco. ¿Lo ven todos? Son todos los que no están en la unión. ¿Este está en la unión? Sí. ¿Este? No. ¿Este? Sí. ¿Este? Sí. ¿Este? Sí. ¿Este? No. ¿Vale? Y en los otros, en la de la derecha, si esto es la unión, todo lo que no es naranja está en el complementario de la unión. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la intersección? Aquí, en la derecha. ¿Cuál sería la intersección? ¿Hay algo que se junte en la derecha? No, la intersección es el vacío, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale. ¿Quedan? 2 minutos, vale. Tarea para el miércoles. Ejercicio. Ejercicios. Representar. Yo no voy a estar, casi seguro, ¿eh? Representáis f de x igual a x al cuadrado menos 1 partido de x más 2. Y b, representar f de x igual menos x al cubo más 2x al cuadrado menos x. ¿Vale? Con eso tenéis de sobra para toda la hora, ¿vale? Las que os toca venir a vosotros, lo hacéis aquí, con el profesor de guardia. Los que están en casa, que lo hagan a la hora de clase. ¿Qué tienen? ¿Recreo ahora? Ah, no. Vale, muy bien, perfecto. Voy a apagar. Pregúntenselo al profesor.